Madrid, barrio de Salamanca. Una noche de lluvia torrencial. Carmen Herrera, viuda de 28 años, llamaba desesperada a las puertas de los palacetes con su hija Sofía, de 4 años, vendiendo rosquillas caseras para pagar las medicinas de la niña enferma. Cuando llegaron al palacete de 20 millones de Alejandro Mendoza, CEO de Mendoza Holdings, estaban empapadas y Sofía ardía de fiebre. La pequeña, con voz temblorosa, preguntó si podía venderle un dulce. Alejandro, el millonario que no había llorado en 40 años, sintió algo quebrarse dentro de él. No solo compró todos los dulces, sino que propuso algo impensable, que fueran a vivir con él. Pero la verdad más impactante era otra. Sofía era idéntica a Elena, la hija que Alejandro había perdido 5 años antes. Y Carmen era la mujer que involuntariamente había causado el accidente que destruyó su familia. El destino los había reunido de la manera más cruel y milagrosa posible. Madrid se ahogaba bajo una tormenta que convertía las calles en ríos y las aceras en lagos de barro. En el barrio de Salamanca, donde las galerías de arte millonarias se alternaban con boutiques exclusivas y palacetes que costaban más que el presupuesto de pueblos enteros, una figura delgada arrastraba un carrito improvisado hecho con una maleta vieja y ruedas recuperadas de un cochecito roto. El plástico que lo cubría, rasgado en varios puntos, dejaba filtrar el agua sobre las bolsitas de rosquillas empaquetadas con cuidado desesperado. Carmen Herrera tenía 28 años, pero aparentaba 40. La belleza que antes hacía girar cabezas en la calle había sido erosionada por meses de privaciones. Noches sin dormir, preocupaciones que le habían cavado surcos profundos alrededor de los ojos. El pelo castaño, antes brillante y cuidado, estaba recogido en una coleta desaliñada que goteaba agua helada por la espalda. El abrigo, comprado en el rastro de Cascorro por 3 euros, había perdido el forro y no ofrecía protección alguna contra el frío cortante de noviembre. Su hija Sofía caminaba a su lado, la manita apretada en la de su madre como si temiera perderse en el diluvio. 4 años recién cumplidos, rizos rubios que la lluvia había convertido en serpentinas pegadas al cráneo, ojos verdes con motas doradas que brillaban de fiebre. Llevaba la única chaqueta decente que poseían, la que Carmen había encontrado en las rebajas de enero y guardado para el invierno siguiente. Pero ni siquiera eso bastaba contra la lluvia que penetraba por todas partes, filtrándose en las costuras, infiltrándose en la tela hasta alcanzar la piel delicada de la niña. La tos de Sofía desgarraba el pecho de Carmen cada vez que la oía, una tos profunda, cavernosa, que no pertenecía a un cuerpo tan pequeño. La fiebre había subido por la tarde, 38,5 medidos con el termómetro roto del centro de salud. Los síntomas indicaban bronquitis, quizá algo peor. Necesitaba antibióticos, los específicos para niños que costaban 90 euros. 90 euros que Carmen no tenía, que no tendría aunque vendiera todo lo que poseía, que ya era prácticamente nada. La idea de vender dulces puerta a puerta había nacido de la desesperación pura. La receta era de la abuela paterna, la única herencia de valor que le quedaba. Rosquillas sencillas, harina, manteca, azúcar, anís. La manteca la había cogido prestada del Mercadona, escondiéndola bajo el abrigo mientras fingía mirar las ofertas. La harina la había comprado fiada al chino de la esquina, prometiendo pagar la semana siguiente. El azúcar era el último del paquete de 1 kilo, comprado en tiempos mejores, racionado como si fuera oro. Había cocinado en la cocina destartalada del piso de Carabanchel, mientras los vecinos gritaban y el reggaetón retumbaba desde los pisos superiores. El horno de gas funcionaba a ratos. Tenía que mantener la puerta entreabierta con una cuchara de madera. Sofía la había ayudado, las manitas amasando con concentración absoluta, orgullosa de ser útil a mamá. Habían preparado 60 rosquillas en 20 bolsitas, decoradas con lazos de colores recuperados de la basura de la floristería de la calle Serrano. Las primeras casas del barrio de Salamanca habían sido un desastre. Los ricos no abrían a desconocidos, especialmente a los que olían a pobreza. Los porteros automáticos permanecían mudos o respondían voces molestas que ordenaban marcharse. Algunas empleadas dominicanas o rumanas miraban con compasión pero no podían comprar. Sus sueldos eran poco más altos que lo que Carmen esperaba reunir.
En el 10º palacete, una señora con abrigo de bisón había abierto la puerta, mirado con disgusto las bolsitas empapadas y cerrado sin decir palabra. En el 11º, un mayordomo había comprado una bolsita por lástima, 5 euros pasados a escondidas como si fuera una transacción ilegal. En el 15º, los habían echado el jardinero que amenazaba con llamar a la policía. Eran las 9 de la noche, cuando llegaron al número 47 de la calle Velázquez. El palacete se alzaba como un monolito de piedra y cristal, 4 plantas de arquitectura neoclásica, actualizada con toques minimalistas que desafiaban el barroquismo madrileño circundante. El jardín, iluminado por focos LED que creaban geometrías perfectas, parecía una instalación del Reina Sofía. En la placa de bronce bruñido, caracteres grabados con láser: A. Mendoza. Carmen no sabía quién era A. Mendoza. No leía El País, no seguía Expansión, no tenía idea de quiénes eran los poderosos de Madrid. Si lo hubiera sabido, probablemente habría seguido de largo. Alejandro Mendoza, 42 años, patrimonio personal estimado en 4.000 millones de euros, CEO de Mendoza Holdings, que controlaba el 70% del mercado inmobiliario de lujo del centro de España. Un hombre que aparecía en las portadas de Forbes España, que almorzaba con ministros y cenaba con embajadores, que había transformado la herencia paterna en un imperio. Pero sobre todo, Alejandro Mendoza era un muerto que caminaba. Desde hacía 5 años, desde que su esposa Isabel y su hija Elena habían muerto en un accidente de tráfico en la M30. Desde entonces vivía en ese palacete mausoleo, saliendo solo para la oficina, evitando todo contacto humano no estrictamente necesario, alimentándose de trabajo y whisky japonés de 1.000 euros la botella. Sofía tosió de nuevo, un estertor que parecía venir del infierno. Carmen la apretó sintiendo el calor de la fiebre a través de la ropa mojada. No tenían más tiempo, no podían continuar. Tocó el timbre con la desesperación de quien no tiene nada más que perder. El dispositivo crepitó. Luego una voz masculina, áspera como papel de lija, cansada como solo puede estar la voz de quien ha renunciado a vivir. Antes de que pudiera hablar, Sofía se acercó al interfono. La fiebre le daba un coraje que en condiciones normales no tendría. Con su vocecita ronca por la enfermedad, pronunció las palabras que cambiarían 3 destinos. La respuesta fue silencio. Un silencio que duró tanto que Carmen pensó que habían cortado la comunicación. Luego el portón se abrió con un zumbido eléctrico que parecía el aliento de un dragón mecánico. El camino de entrada medía 50 metros, empedrado con granito de la Sierra de Madrid, flanqueado por setos de boj podados con precisión matemática. Cada paso era una tortura para Sofía que Carmen tuvo que coger en brazos a mitad de camino. El carrito dejaba un rastro de agua que brillaba bajo los focos como un collar de perlas negras. La puerta principal se abrió antes de que pudieran llamar. Alejandro Mendoza apareció a contraluz, una silueta masiva contra el resplandor cálido del interior, 1,90 m de altura, hombros de exnadador ahora pesados por 5 años de abandono, vestía un traje de Armani que costaba más de lo que Carmen había ganado nunca en un año. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a madre e hija, grises como el acero templado, vacíos como cráteres lunares, portadores de un dolor tan profundo que parecía contagioso. Cuando su mirada cayó sobre Sofía, algo extraordinario ocurrió. El hombre que no había mostrado emociones desde el día del doble funeral, que había firmado contratos de 100 millones mientras enterraba a su esposa e hija en el mismo ataúd blanco, que había despedido a su mejor amigo por email porque le había preguntado cómo estaba, vaciló físicamente. La mano buscó apoyo en el marco de la puerta. Las rodillas cedieron imperceptiblemente. La respiración se detuvo durante 3 largos segundos. Sofía era Elena. No parecida, no similar, sino idéntica de una manera que desafiaba la genética y la lógica. Los mismos rizos rubios que formaban espirales perfectas, los mismos ojos verdes con motas doradas que cambiaban de intensidad con la luz, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba cansada, el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que aparecía incluso cuando estaba seria. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, devolviendo a Elena a los 4 años,
la edad que tenía cuando Alejandro había empezado a trabajar demasiado, a llegar tarde, a perderse las funciones del colegio. Los hizo entrar con movimientos automáticos, el cerebro en cortocircuito entre pasado y presente. El vestíbulo era un museo de mármol de Macael y silencio, con una lámpara de araña Baccarat de 300.000 euros que proyectaba arcoíris sobre las paredes blancas inmaculadas. El aire olía a madera de sándalo y vacío existencial. Carmen se sintió como una intrusa en un templo. Sus zapatos rotos, unidos con cinta adhesiva, goteaban sobre el suelo que probablemente costaba más que su alquiler anual. Sofía tosía, y el eco rebotaba en las paredes como un sacrilegio. Intentó disculparse, explicar, pero Alejandro no parecía escuchar. Sus ojos estaban fijos en Sofía con una intensidad que rozaba la locura. Los condujo a la cocina a través de pasillos que parecían galerías de arte, con cuadros que Carmen no reconocía, pero que emanaban el aura inconfundible de objetos de valor incalculable. La cocina era un espacio que habría podido contener todo el piso de Carabanchel, encimeras de mármol negro de Marquina, electrodomésticos Gaggenau que parecían paneles de control de naves espaciales, una isla central del tamaño de una cama de matrimonio. Alejandro se movió con la precisión de un autómata bien engrasado. Encendió la calefacción por suelo radiante con un gesto, la temperatura subiendo instantáneamente a 22 grados. Cogió toallas del baño de servicio, toallas de lino egipcio de 400 euros cada una, y las ofreció sin mirar a Carmen a los ojos. Preparó chocolate caliente con movimientos que traicionaban una memoria muscular de otros tiempos, cuando preparaba la merienda para Elena después del colegio. El valor se disolvió en la leche entera ecológica, el aroma llenando la cocina como un abrazo. Sofía bebió ávidamente, las mejillas recuperando color, los ojos haciéndose menos vidriosos. Carmen intentó mantener una apariencia de dignidad, disponiendo las bolsitas empapadas sobre la mesa de mármol como si fuera una exposición en el Thyssen. Las manos le temblaban. No sabía si por el frío, la tensión o la conciencia de estar en un universo paralelo donde los grifos probablemente costaban más que su vida. Alejandro cogió una rosquilla con la misma solemnidad con que un sumiller cata un gran reserva. La partió, observó la textura, la olió, luego la probó. Masa tradicional con anís, manteca de cerdo auténtica no margarina, una pizca de sal que realzaba el dulzor. El sabor explotó en su lengua como una bomba emocional. Isabel hacía las mismas rosquillas para Elena, los domingos por la mañana, cuando aún fingían ser una familia feliz. La transacción que siguió fue surrealista en su rapidez. Alejandro preguntó el precio de todas las rosquillas. Carmen balbuceó que eran 20 bolsitas. 100 euros si las quería todas, pero entendía si eran demasiadas. Él sacó la cartera de piel de cocodrilo. Contó 5 billetes de 100 euros. Los puso sobre la mesa con la misma naturalidad con que habría dejado una propina. Carmen protestó débilmente que era demasiado, que no podía aceptar. Alejandro la interrumpió con un gesto, diciendo que no era caridad, sino un pago justo. Las rosquillas y algo más que no especificó. Se sentó frente a ellas, estudiando a Sofía con intensidad científica. La niña, con la inocencia de los 4 años y la desinhibición de la fiebre, devolvió la mirada sin miedo. Luego pronunció palabras que destrozaron algo en Alejandro. Dijo que él parecía triste como mamá cuando miraba la foto de papá. Alejandro se levantó bruscamente, fue hacia la ventana panorámica que daba al jardín. Fingía observar las esculturas iluminadas, en realidad luchaba contra lágrimas que no había derramado ni siquiera cuando identificó los cuerpos de Isabel y Elena en el Instituto Anatómico Forense. Los hombros le temblaban imperceptiblemente, las manos apretadas en puños tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Cuando se volvió, la decisión estaba tomada. Era una locura, probablemente ilegal, ciertamente inapropiada, pero por primera vez en 5 años sentía algo más que el vacío. Un latido donde había habido solo silencio. Preguntó dónde vivían. Carmen, demasiado cansada para mentir, confesó la verdad. Carabanchel, el barrio que los madrileños de bien evitaban incluso nombrar. 2 habitaciones húmedas en un bloque de los años 60,
calefacción rota desde noviembre del año anterior, moho creciendo en las esquinas como un cáncer arquitectónico, el alquiler atrasado 2 meses, el desahucio ejecutivo programado para la semana siguiente. Alejandro escuchó sin expresión, pero la mente ya calculaba, planificaba con la misma eficiencia con que estructuraba adquisiciones multimillonarias. Entonces pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Propuso que fueran a vivir al palacete. Carmen casi se atragantó con el chocolate ya frío. Sofía aplaudió pensando que era un juego, uno de esos cuentos que mamá le contaba para hacerla dormir cuando el hambre las mantenía despiertas a ambas. Alejandro explicó rápidamente, con el tono de quien presenta un plan de negocio. Había un apartamento para el personal de servicio en la planta baja, 300 metros cuadrados, completamente independiente con entrada separada, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, incluso un pequeño jardín privado. A cambio, Carmen se ocuparía de la casa, limpieza, cocina, gestión ordinaria, contrato regular, cotizaciones pagadas, asistencia sanitaria privada completa, 3.500 euros netos al mes, más alojamiento y manutención. Carmen sintió que la cabeza le daba vueltas. Era salvación y condenación juntas, demasiado bueno para ser verdad. Seguramente había un precio oculto, una intención oscura. Preguntó por qué con voz apenas audible. Alejandro miró a Sofía que se había dormido en la silla, la cabecita apoyada en la mesa, los rizos cubriéndole la cara exactamente como Elena cuando se quedaba dormida mientras él trabajaba hasta tarde en su despacho. La respuesta fue simple y devastadora a la vez. La casa estaba muerta desde hacía 5 años y Sofía le devolvería la vida. El traslado se ejecutó con eficiencia militar. En menos de 24 horas, un equipo de mudanzas con guantes blancos vació el piso de Carabanchel, pagó todas las deudas de Carmen, colocó las pocas cosas salvables en el apartamento de servicio del palacete. Alejandro había hecho examinar a Sofía por el doctor Ruiz Gallardón, el mejor pediatra de Madrid, que recetó antibióticos de última generación y vitaminas que costaban lo que un mes de compra. El apartamento superaba todas las expectativas. Suelos de parquet de roble, baños en mármol de Macael, electrodomésticos que Carmen solo había visto en anuncios. Sofía corrió de una habitación a otra gritando de alegría, descubriendo juguetes nuevos, libros ilustrados, incluso un pequeño piano de juguete. Alejandro estableció reglas precisas pero no opresivas. Carmen debía ocuparse del palacete de 8 a 6, con 2 horas de descanso para comer. Podían usar la piscina y el jardín libremente. Solo una zona estaba prohibida, la habitación del segundo piso, con la puerta siempre cerrada. Nada de preguntas sobre el pasado. Durante 3 semanas vivieron como planetas en órbitas separadas. Alejandro salía al amanecer, volvía después de cenar. Se comunicaban a través de notas. Pero Sofía no conocía esas barreras invisibles y cada noche esperaba a Alejandro, mostrándole dibujos, contando historias. Él respondía con monosílabos al principio, pero la niña era irresistible. Una noche Alejandro encontró a Sofía llorando en las escaleras por una pesadilla. La consoló torpemente, luego la llevó a la cocina para leche caliente con miel. Carmen los encontró así. Alejandro contando un cuento inventado, Sofía riendo. Por primera vez, la cocina pareció un hogar. Fue el doctor Ruiz Gallardón, durante una visita de control, quien reconoció a Carmen. Palideció al verla y mostró a Alejandro un viejo artículo en el móvil. La foto borrosa mostraba a una joven mujer aterrorizada después de un accidente. Era Carmen, la conductora del otro coche en el siniestro que había matado a Isabel y Elena. La verdad era devastadora pero no culpable. Carmen tenía verde. Isabel había saltado el rojo mientras discutía por teléfono con Alejandro. La investigación la había exonerado completamente, pero ella había estado en coma 2 meses, despertando sin memoria del suceso. Alejandro pasó la noche en la biblioteca con el whisky más caro de su colección, debatiéndose entre rabia y lógica. Al amanecer confrontó a Carmen mostrándole el artículo. La vio derrumbarse, darse cuenta de la horrible conexión. No había sido culpa suya, el accidente, pero había sobrevivido mientras Isabel y Elena no. Sofía entró en ese momento. Vio a los adultos llorando y los abrazó a ambos con sencillez desarmante, diciendo que era bonito estar juntos.
En ese gesto inocente estaba el perdón que los adultos les costaba darse. En los días siguientes, la tensión era palpable. Carmen intentó irse 3 veces, Alejandro la detuvo cada vez, no por ella, inicialmente, sino por Sofía, que no merecía pagar por un destino cruel. Pero pronto empezó a ver a Carmen por lo que era, una madre que luchaba por su hija, una viuda que llevaba su dolor con dignidad, una superviviente como él. Una noche, con Sofía dormida, se encontraron en la biblioteca. Alejandro abrió un Vega Sicilia único del 97, el año del nacimiento de Elena. Hablaron hasta el amanecer de sus matrimonios imperfectos, las pérdidas, la culpa del superviviente. Alejandro confesó que estaba discutiendo con Isabel por teléfono cuando ella saltó el semáforo. Carmen contó cómo Miguel la había salvado de la depresión post-accidente. Se cogieron de la mano, un gesto simple que quemaba más que cualquier palabra. Al día siguiente Alejandro mostró a Carmen la habitación prohibida, el cuarto de Elena, preservado como un santuario. Se derrumbó llorando, 5 años de dolor saliendo como un río. Carmen lo abrazó, y en ese abrazo había perdón, comprensión, promesa. 1 año después, el palacete estaba transformado, no en la arquitectura sino en el alma. Risas en los pasillos, huellas de manitas en los cristales, dibujos de Sofía enmarcados junto a los Goyas. Alejandro cenaba en casa, pasaban los fines de semana en la sierra. Sofía lo llamaba tío Ale con naturalidad. El amor entre Alejandro y Carmen no fue fulminante sino construido lentamente sobre el terreno del dolor compartido. El primer beso ocurrió mientras preparaban la tarta del 5º cumpleaños de Sofía, espontáneo e inevitable, seguido de lágrimas de culpa por ser felices. Fue Sofía quien les dio permiso, diciendo que papá en el cielo estaba contento de que el tío Ale las quisiera. La propuesta de matrimonio fue sencilla. Alejandro se arrodilló en el jardín, donde Carmen había plantado rosales en lugar del césped estéril. La boda se celebró en el palacete con pocos invitados. Durante la recepción, Alejandro anunció la creación de la Fundación Elena y Miguel para la seguridad vial y laboral, con dotación inicial de 100 millones. Cuando Sofía preguntó si podía llamar a Alejandro papá, él aceptó con lágrimas de alegría. 6 meses después, ante la noticia del embarazo de Carmen, lloró de nuevo. Un niño al que llamarían Miguel Alejandro, uniendo los nombres de quienes habían perdido. La foto que El País publicó mostraba a la familia en el retiro. Sofía enseñando a su hermanito a caminar, Alejandro y Carmen de la mano, y en la esquina una foto de Elena, Miguel e Isabel, integrada naturalmente en el retrato. La última escena que Madrid recuerda es Sofía vendiendo rosquillas para beneficencia en el retiro, repitiendo a una señora mayor las mismas palabras de aquella noche de lluvia. Cuando la mujer compra una bolsita, Sofía sonríe diciendo que esos dulces cambiaron su vida. Y en esas palabras simples estaba toda la verdad. A veces la salvación llega del modo más inesperado. Un millonario solo había necesitado una niña vendiendo dulces para recordar qué significaba amar. El destino había entrelazado vidas rotas en algo nuevo y hermoso, donde los fantasmas del pasado convivían pacíficamente con la alegría del presente, donde el amor había nacido no a pesar del dolor, sino a través de él. Dale like si crees que de las cenizas del dolor puede nacer nueva felicidad. Comenta con el momento que más te ha tocado. Comparte con quien necesite saber que nunca es tarde para una segunda oportunidad. Suscríbete para más historias que demuestran cómo el amor siempre encuentra un camino, incluso a través de las tormentas más devastadoras.